Confirmen, por favor, si pueden ver mi pantalla. Sí se puede ver. Ya, perfecto. Entonces, hoy día vamos a comenzar con la penúltima clase y vamos a comenzar con lo que viene a ser la hipófisis o glándula pituitaria. Esta pequeña glándula, acuérdense que anatómicamente se encuentra justo en la silla turca, ubicada en el hueso esfenoides, justamente por lo que viene a ser debajo del hipotálamo y debajo de esa estructura que es el quiasma óptico, ¿verdad? Toda esta fosa va a estar rodeada por una capa de la dura y se va a continuar, pues, con la silla turca posterior. Entonces, esta glándula, acuérdense que se divide en dos partes: la pituitaria anterior, que tiene tres partes a su vez, y la posterior o la neurohipófisis, ¿no? Que va a ser la parte que está directamente conectada con el hipotálamo por el tallo infundibular. Hacia la parte anterior vamos a encontrar que es un remanente de la bolsa de Rathke, la pars distal, la pars tuberal, que es justamente la parte que está envolviendo el tallo infundibular y entre en el que va a estar todo el sistema vascular portal de la hipófisis, y la parte intermedia que va a ser justamente entre esta distal y la parte posterior que va a estar hacia la pared anteroposterior de la bolsa de Rathke. Y ya la neurohipófisis, como les había dicho, va a estar conectada a través del tallo del infundíbulo y este se va a ir hacia el tuber cinerum y de ahí va a ir perforando el diafragma de esta silla turca, ¿verdad? Antes de que lo sea rodeado por la pars tuberalis. Otra estructura que también tenemos que conocer, porque está bastante relacionada, es esta cisterna supracelular o quiasmática, ¿no? Es un conjunto de cisternas que están llenas de líquido cefalorraquídeo, que va a estar justamente por arriba de la silla turca, por debajo de lo que vendría a ser el hipotálamo, ¿no es cierto? Y justamente entre los lóbulos temporales, ¿verdad? También se va a continuar contra la cisterna interpeduncular y va a formar esta forma de estrella de seis ángulos, ¿no es cierto? Más o menos al nivel de los pedúnculos cerebrales, que son estos de acá, ¿verdad? Y va a formar un pentágono al nivel del quiasma óptico, ¿no es cierto? Y va a estar conteniendo pues todo lo que viene a ser parte de la cisura de Sylvia en la parte proximal, el quiasma óptico, el tallo infundibular y el polígono de Willis. Otra estructura que también tenemos que recordar es el seno cavernoso, que va a estar ubicado justamente a todo este lado de la pituitaria, y también va a estar ubicado en lo que viene a ser del hueso del esfenoides, ¿no? Que se va justamente desde la vértice de la órbita, que vendría a ser esa parte de adelante, hacia el vértice del hueso temporal petroso, que vendría a ser hacia la parte de atrás. Y como ustedes pueden ver en este, en este diagrama, va a estar conteniendo al tercer par craneal, al cuarto par craneal, al quinto uno, al quinto 2 también, ¿no es cierto? Y al sexto par craneal. E incluso también va a contener a parte de la carótida interna y también obviamente un parte de tejido celular subcutáneo. Otra estructura que también vamos a ver es el tercer ventrículo, que es esta estructura de acá, ¿no es cierto? Que va a estar siendo parte de una de las cavidades del sistema ventricular, obviamente conteniendo líquido cefalorraquídeo, y que va a estar justamente entre esos dos tálamos que estamos viendo acá, hacia la cara superior de las paredes laterales, ¿no? Entonces, entre estas paredes laterales yo voy a encontrar también el surco hipotalámico, ¿no es cierto?, hacia la parte de adelante, y el subtálamo hacia la parte de atrás. Ese va a tener dos recesos: el anterior, que es el donde va a estar el receso supraóptico y el infundibular, y el posterior, donde va a estar el pineal y el suprapineal. Y ese tercer ventrículo, como vemos, se va a estar comunicando con el agujero de Monroe o hacia el foramen ventricular por detrás de las columnas del fornix, ¿no es cierto? Y también con el cuarto ventrículo, que vendría a ser hacia parte de acá, hacia, mediante esta estructura que es el acueducto de Silvio, ¿verdad? Justamente debajo de la comisura posterior. Entonces, para valorar lo que es hipófisis, yo voy a tener varias modalidades. Generalmente la de preferencia es la resonancia, y cuando no cuento con esta se pide una tomografía. Entonces, en la resonancia yo voy a ver que la pars anterior, ven esta parte de acá, es más intensa en T1 tanto como en T2, y la parte posterior o neurohipófisis va a ser más hiper, ¿no es cierto? En T1, y en T2 va a ser más hipo, ¿ok? Y cuando yo le aplico el contraste a esta glándula, el contraste va a ir entrando hacia esta parte que viene a ser el infundíbulo, y se va a ir propagando, ¿no es cierto?, hacia la parte más periférica. Entonces se va a ir como que pintando, ¿ok? Otra cosa que también hay que recordar es que en adultos jóvenes, en embarazadas, perdón, y en adolescentes, la hipófisis puede ser un poco más grande de lo habitual. Y la tomografía, como les había dicho, es solamente una prueba de elección o de complemento que también me puede permitir ver ciertos cambios, y sobre todo lo
puedo de repente elegir más cuando quiero ver microadenomas, calcificaciones, que ustedes ya saben por qué, y también si es que quiero ver si es que está afectada algún componente óseo. Entonces, entrando a las patologías, tenemos el microadenoma. Micro, pequeño, ¿verdad? Menos de 10 milímetros, ¿ok? Generalmente esto me trae alteraciones hormonales y como ustedes pueden ver aquí, en T1 generalmente se puede ver isointenso, en T2 es variable, puede ser hipointenso, hiperintenso, en este caso hipo, ¿no es cierto? Y con el contraste generalmente lo va a captar de forma tardía y como ustedes pueden ver acá, se ve sobre todo más hipointenso, ¿no es cierto? Y como está pues obviamente dentro de la glándula, esta puede estar aumentada de volumen, incluso parte del piso de la silla turca puede tener cierta remodelación, incluso el infundíbulo se puede ir hacia un lado, lejos de esta estructura. Luego yo tengo el macroadenoma, o sea, más de 10 milímetros, ¿no es cierto? Es un tumor suprarcelular bastante común en lo que viene a ser adulto, generalmente tiende a crecer de forma lenta, va a estar identándose hacia los dos lados por el diafragma de la silla turca y va a tener esta característica de este aspecto en muñeco de nieve o forma de 8, pregunta de examen. Entonces, generalmente, como es tan grande, toda la fosa va a estar también agrandada e incluso el hueso se va a poder adelgazar, el hueso esfenoide, ¿no es cierto? Entonces, en la tomografía, generalmente, yo lo voy a ver como este tumor generalmente sólido, ¿no es cierto? Que es ISO, intenso, a no ser que tenga de repente quiste o hemorragia o necrosis, y generalmente ustedes pueden ver que el contraste lo capta de forma moderada y generalmente no hay calcificaciones. Y en la resonancia generalmente en T1 es ISO intenso, con contraste generalmente el realce igual va a ser moderado y en T2 también generalmente suele ser ISO intenso, a veces puede tener cierto halo y generalmente a la difusión la hemorragia va a perder señal. Algunas cosas que les pueden preguntar de acuerdo a las masas en la hipófisis es la clasificación de Gnosop. Entonces, yo tengo 4 grados. El grado 0 es que, como ustedes pueden ver, el tumor no está pasando esta línea que va a estar dividiendo la pared medial de la arteria carótida interna, que vendría a ser esta, con la supracavernosa, con la intracavernosa, ¿no es cierto? Entonces, cuando no sobrepasa, grado 0. Cuando está sobrepasando justamente esta tangente, pero no pasa hacia la otra línea tangencial carotidia, es grado 1, ¿ok? Cuando ya está entre la línea intracarotidia y la tangencial lateral externa, es el grado 2. Y en el grado 3 es que también pasa esa tangente lateral, pero dependiendo. Si va a ser justamente por arriba de la carótida interna intracavernosa hacia el seno cavernoso superior, es el grado A. Y si está por debajo de la carótida interna intracavernosa hacia el seno cavernoso inferior, es el grado B. Y finalmente el grado 4, que es que ya toda la carótida interna va a estar rodeada por el tumor, ¿ok? Otro tumor que ya hemos visto anteriormente, ¿no es cierto?, para el parcial es el craniofaringioma de tipo adamantinomatoso, ¿ok? Acuérdense que es un tumor benigno, generalmente quístico, y que se va a caracterizar porque les va a decir que es en niños y que tiene generalmente estas calcificaciones periféricas que ustedes están viendo acá, ¿no es cierto? Generalmente es de localización supracelular, también puede ser intracelular y generalmente también puede estar expandiéndose hacia la fosa pituitaria. Entonces, generalmente estos tumores tienden a ser grandes, pueden incluso ir hacia mi tercer ventrículo y pueden atrapar vasos o estar adheridos a otras estructuras, ¿ok? Entonces, generalmente, si es que tiene componente quístico, yo lo voy a ver ISO, ¿no es cierto? O hiperintenso en T1 y obviamente si es quiste, hiperintenso en T2, ¿no es cierto? En cambio ya el componente sólido generalmente se va a ver más isodenso, ¿no es cierto? Y sobre todo tanto en T1 como en T2 y obviamente las calcificaciones que se van a ver mucho mejor en la tomografía generalmente, como les digo, son punteadas y periféricas, ¿ok? Y como esas estructuras, les digo, son grandes, pueden irse hacia el tercer ventrículo, hacia diferentes estructuras, incluso pueden alterar el quiasma óptico y pueden comprimir el mesencéfalo y darnos una hidrocefalia obstructiva que también lo hemos visto para el parcial. Otra patología que también ya hemos visto, ¿no es cierto?, es el quiste de Racte, también es una lesión benigna, como su nombre lo dice, es un quiste que viene de la parte intermedia de la bolsa de Rathke. Generalmente estos no me causan ningún síntoma. En la tomografía, ¿no es cierto? Yo voy a ver que es una estructura bien delimitada, no calcificada, que generalmente es ISO, ¿no es cierto? O hipointensa y que a veces la pared quística sí puede captar el contraste.
Y en la resonancia generalmente yo lo voy a ver como una estructura hiper o hipo, más que nada intenso en T1, a no ser que haya un nodulito por ahí. En T2 lo voy a ver hiper, ¿no es cierto? Porque como es quiste tiene agua. Y a veces, si es que tuviera el nódulo, también se va a ver hipointenso. Y con el contraste generalmente no realza, porque como les digo, es una lesión benigna, ¿verdad? El meningioma también ya lo hemos visto, ¿verdad? Es otra lesión, como su nombre lo dice, que viene de las meninges, sobre todo de la parte extraxial. Entonces, generalmente en la tomografía yo voy a ver esas lesiones que tienden a ser más hiperdensas, ¿no es cierto? O isodensas en algunos casos. También tienen calcificaciones, ¿ok? Entonces, acuérdense, calcificaciones en craneofaringioma y en meningioma, pero el meningioma, acuérdense que se veía más en adultos, el craneofaringioma es más en niños, ¿ok? Y también pueden captar cierto contraste si es que tuviera algunas variantes quísticas y sobre todo las malignas, ¿ok? Y en la resonancia, igual yo lo voy a ver en T1 como esa lesión intensa generalmente. Con el contraste generalmente sí lo va a captar de forma moderada y en T2 generalmente es ISO intensa o puede variar también dependiendo a qué contenido tenga, ¿ok? Luego, la silla turca vacía, ¿no? Su nombre lo dice, no hay nada en la silla turca, o sea, falta mi glándula, y generalmente lo que va a estar conteniendo la silla turca, en vez de la glándula, va a ser el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Entonces, a veces no puede darme síntomas y a veces pueden darme síntomas muy fuertes como una hipertensión intracraneal. Entonces, generalmente, si es que yo quiero ver en radiografía, es un poco difícil porque a veces puede parecer como si fuera solamente una masa o a veces solamente puedo ver que la fosa va a estar agrandada, ¿ok? Como siempre les digo, mejor es una tomografía o una resonancia en la que yo voy a ver que toda mi silla turca va a estar conteniendo líquido cefalorraquídeo y lo sé porque sobre todo en T2 lo voy a comparar con la señal hiperintensa, ¿verdad? Y que incluso a veces puedo ver que parte del infundíbulo esté atravesando la silla turca y me da este signo del infundíbulo como si fuera un quiste. Ahora vamos a pasar a lo que es tiroides. Entonces, en tiroides también generalmente tenemos varias modalidades, pero el examen inicial que tenemos y casi prácticamente de elección es la ecografía. Entonces, toda esta vendría a ser mi glándula tiroides, que como ustedes pueden ver es de característica ecogénica, ¿no es cierto? Bien delimitada, homogénea, ¿verdad? Y la cápsula que la envuelve sí puede ser un poquito más hiperecoica y obviamente delgada, ¿no es cierto? Entonces, yo pido generalmente cuando quiero evaluar de repente algún nódulo, si quiero ver alguna lesión tipo tumoral, ya sea intra o extratiroidea, porque obviamente puedo ver los tejidos circundantes, ¿verdad? También para delimitar si es que hay una extensión, un seguimiento postoperatorio y también para hacer biopsias por aspiraciones y punciones, ¿ok? La tomografía y la resonancia se piden ya como complemento cuando quiero ver si es que hay alguna extensión locorregional o ya ha ido a otros lugares para ver si es que está también comprimiendo otros órganos vecinos y como ustedes ya saben, para todo siempre estadificación periódica con la tomografía. Y en la medicina nuclear también básicamente que es un estudio metabólico funcional, en este caso lo que viene a ser maligno generalmente tiende a ser frío, en este caso, ¿ok? No caliente. Entonces, muy similar a lo que hemos visto en mama, como teníamos el BI-RADS, acá tenemos el TI-RADS, ¿ok? Que es otro tipo de clasificación, pero en tiroides. Entonces, acuérdense, como lo que veíamos en mama, ¿no? Las lesiones que son generalmente quísticas, anecoicas, bien delimitadas, que los márgenes son regulares y que generalmente no tienen ningún artefacto, son las lesiones benignas, clásicamente, ¿no es cierto? Que tienen 0 puntos. Las lesiones que de repente son espongiformes o que pueden tener contenido hiper o isoecoico, que también son más anchas que altas, ¿no es cierto? Que también tienen cierta delimitación, generalmente también son benignas, son poco sospechosas, ¿ok? Ese es el TIRADS 2. El TIRADS 3 ya es el intermedio, ¿no es cierto? Ya son las lesiones que pueden ser contenido mixto, que puede ser tanto hiperecoico, isoecoico, que pueden tener eh, áreas sólidas por dentro, ¿no es cierto? Y que todavía siguen siendo más altas, más anchas, perdón, que altas, ¿ok? Eso ya es un intermedio. El tipo 4 ya empiezo a sospechar de malignidad, ¿no es cierto? Puede ser generalmente contenido hipoecoico y que sólido generalmente. A veces también pueden ser
mixtas, ¿ok? Y finalmente el TIRAD 5, que ya es prácticamente son lesiones malignas, ¿no? Como lo que veíamos en mama, las microcalcificaciones que sean más altas que anchas, márgenes mal definidos, ¿no es cierto? Irregulares, que veo que está viéndose hacia otros tejidos, esto ya me indica probablemente que sea una lesión que hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Entonces les voy a dejar esta tabla para que ustedes con calma lo puedan revisar cuáles son las características de cada una de estas clasificaciones y en qué casos yo tengo que pedir una biopsia, sí o sí. Generalmente, a partir del TIRADS 3, 4 ya se suele pedir biopsia, ¿ok? Entonces, en cuanto a las patologías, si es que no hay tiroides o está hipoplásica o está ectopia, yo voy a ver eso, ¿no? Voy a ver que de un lado, si es que es una hipoplasia, está normal y del otro lado se va a ver muy chiquito, ¿no es cierto? O simplemente voy a ver que no hay, de repente, ¿no? No hay tiroides de un lado o de repente la ectópica, ¿no es cierto? O sea, voy a ver tejido el más común es el sublingual, donde no debería estar, porque acuérdense que embriológicamente la tiroides migra, ¿no es cierto? Y obviamente esto se va acompañado de, obviamente, niveles elevados de TSH y T3 y T4 bajos. Los adenomas, que son lesiones benignas, son muy comunes, generalmente son mixtas o quísticas también, pueden ser, son bien delimitadas, también pueden contener zonas anecoicas y generalmente no tienen flujo, a veces puede tener cierto flujo periférico, ¿ok? Pero son lesiones bastante comunes. El bocio, que es el agrandamiento de la glándula tiroides, ¿no es cierto? Yo voy a ver que toda mi glándula en general va a estar agrandada, hiperplásica, en la parte sobre todo de lo que viene a ser los acinos, o también puede ser, va a estar agrandada porque va a estar conteniendo todos estos nódulos, generalmente que se van a ver así, ¿no es cierto? Hipoecoicos y que también pueden contener contenido sanguinolento, seroso o sustancias coloides, que le va a dar este aspecto mixto. La tiroiditis de Hashimoto, ustedes ya saben que es una tiroiditis crónica autoinmune, ¿verdad? Que clásicamente me da clínica de hipotiroidismo, entonces yo voy a ver mi glándula que va a estar aumentada de volumen de forma heterogénea, ¿no es cierto? Ya cuando es más crónico, de repente puedo ver mi glándula un poco más pequeña, como lo más o menos lo que veíamos con los riñones, ¿no es cierto? Agudo, grande, crónico, pequeño, ¿ok? Y generalmente yo voy a ver todos estos nódulos, ¿no es cierto? Hipoitericoicos que van a tener como estos tabiques que me van a dar este patrón que le dicen como pseudonodular o de jirafa, como si fuera la piel de ese animalito. Y generalmente sí pueden tener cierta vascularización moderada, aumentada, o a veces también no puede haber vascularización. Y a veces también puedo ver que los ganglios están agrandados y también puedo ver bastantes nódulos. La tiroides supurativa, que me dice que hay infección, ¿no es cierto? Generalmente se ve en pacientes inmunocomprometidos, cuando están de repente con algún hongo o algún parásito. Entonces, lo que yo voy a ver es mi absceso clásico, que ya lo hemos visto también en diferentes órganos, ¿no? Que son esas lesiones que son heterogéneas, ¿no es cierto? Mal definidas o mal delimitadas, que pueden tener el detritus por dentro o los secos, y que también pueden ser tabicadas y que pueden tener, como ustedes pueden ver, cierta vascularización, sobre todo de tipo periférico. La tiroiditis de Carabain es un tipo de tiroiditis granulomatosa subaguda que generalmente les van a decir que ha tenido una infección viral previa al aumento de la glándula y que yo voy a ver como esas zonas que no van a estar tan bien definidas, ¿no es cierto? Pues se van a ver hipoecoicas y que tienen poca vascularización en esas áreas que están afectadas, ¿no es cierto? Y la glándula también puede estar normal o puede estar más grande o más chiquita. La tiroides postparto, como su nombre lo dice, se puede ver hasta un año después de dar a luz. Incluso también a veces no puede haber síntomas. Entonces, a veces también se ve después de un aborto espontáneo o inducido. Entonces, yo voy a ver que mi glándula generalmente va a estar hipoecoica, ¿no es cierto? Y lo que me tienen que dar, obviamente, pues es el antecedente. El Grace Bassel, clásico que ustedes también ya conocen, la forma autoinmune más común del hipertiroidismo, entonces voy a ver que mi glándula va a estar mucho más grande, generalmente tiende a estar hiper, ¿no es cierto?, ecoica y de forma heterogénea. Cuando son casos no complicados, generalmente no hay nódulos y si es que tienen bastante vascularización, va a aparecer como ese patrón que se le dice de infierno, porque hay
bastantes áreas de chance arteriovenoso. El carcinoma papilar es un tumor maligno bastante común que generalmente se diagnostica cuando ya hay metástasis, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Entonces generalmente yo lo voy a ver como esta masa que generalmente es irregular, que puede tener cierta vascularización y que como ustedes pueden ver acá, tiene estas puntitos que son las calcificaciones, que son los cuerpos de Samoma, ¿ok? Estos son, prácticamente solo se ve en el papilar, por si acaso. Y obviamente si hay metástasis también puedo ver que están por dentro, contenidos tabiques, y generalmente pues en T1 generalmente se van a ver hipointensos y en T2 van a ser de contenido variable, pero como les digo, generalmente ya voy a ver lo que son metástasis a la hora del diagnóstico. El carcinoma folicular es el segundo tumor maligno más frecuente, generalmente se ve más en mujeres y en adultos mayores. En ese caso las metástasis no son tan frecuentes o son más tardías y sobre todo por diseminación hematógena, ¿ok? Entonces lo que yo voy a ver es una lesión generalmente hipoecoica, heterogénea, generalmente no tiene contenido quístico y como ustedes pueden ver tiene mucha vascularización, incluso a veces me puede dar como un halo, ¿no es cierto? Y también los vasos pueden estar caóticos o tortuosos. El carcinoma medular es ya menos común, generalmente es espontáneo o relacionado a alguna alteración familiar. Yo voy a ver como esas lesiones hiperecoicas, ¿no es cierto?, que van a aparecer calcificaciones dentro de mi tiroides y también puedo ver incluso que pueden haber ganglios activados o ya sea distantes o cercanos y que también pueden calcificar. Igual en la tomografía yo voy a ver prácticamente estas calcificaciones y la tiroides pues de forma irregular, heterogénea. Y el anaplásico, que ya es el peor de estos carcinomas, tiene muy mal pronóstico. Generalmente pues va a haber un historia previa de bocio multinodular, lo que yo voy a ver son esas lesiones grandes, infiltrantes, que pueden estar yendo hacia otras estructuras, ¿no es cierto? Y que obviamente pues incluso pueden tener metástasis y ganglios linfáticos alterados. Y las metástasis, como les decía, pueden venir de diferentes órganos, de riñón, pulmón, etcétera. Generalmente yo los voy a ver como esas lesiones hipoecoicas que generalmente pues se ven mal delimitados, ¿verdad? Que pueden tener cierta vascularización, no tienen calcificaciones, ¿ok? Incluso puedo ver que alrededor también voy a ver ganglios asociados, ¿ok? Ahora entramos a lo que viene a ser las suprarrenales. En las suprarrenales también tengo varios métodos. Entonces, en primer lugar tengo lo que es la ecografía, que se considera un método de screening, pero en verdad es un poquito difícil de ver, sobre todo, por ejemplo, en personas obesas, ¿no? Porque tienen que pasar muchas capas. Entonces, generalmente este estudio se considera en lo que viene a ser los niños, básicamente, ¿ok? Y sobre todo, la derecha no es más fácil de ver que la izquierda, porque justamente pues la izquierda está detrás del estómago, ¿no es cierto? Y me va a estar generando gas que lo puede oscurecer. Y lo que yo voy a tener pues es básicamente a mi glándula y puedo valorar pues su forma, acuérdense en la forma de I o de triángulo, ¿no es cierto? Justamente por encima de los riñones, ¿verdad? También tengo la tomografía, que en este caso sí viene a ser mi examen de elección para lo que viene a ser suprarrenales. En este caso es bueno valorar con el contraste. Generalmente captan de 50 a 60 unidades Hounsfield. Si es que ya captan más, de repente pensar de repente en un shock hipovolémico, en una patología. Y obviamente en la resonancia también se van a ver mucho mejor porque va a estar rodeada de la grasa, ¿no es cierto? Entonces en T1 generalmente y en T2 se van a ver iso o hipointensas y con la saturación grasa generalmente van a ir perdiendo señal porque obviamente van a estar rodeadas de la grasa que les acabo de decir. Entonces, comenzando con las patologías, los quistes, que son lesiones no tan frecuentes, asintomáticas, en la ecografía yo los voy a ver como esas lesiones redondas, anecoicas, ¿no es cierto?, bien delimitadas, como en todos los quistes que hemos visto en todos los órganos. Entonces, es repetir básicamente lo que ya hemos estado viendo. En la tomografía igual, generalmente se densidad líquido, no captan contraste, ¿no es cierto? Y en resonancia generalmente se van a ver hiperintensas en T2. Los adenomas sí son ya lesiones más frecuentes, que también son incidentales. Generalmente vienen a ser lesiones pequeñas, como ustedes pueden ver acá, redondas, ¿no es cierto? Homogéneas, de bordes bien definidos.
de forma típica, ya si fueran atípicas ya tienen otras características. Y acá lo que yo voy a valorar con la tomografía es que justamente eh, el washout que habíamos visto en hígado, si se acuerdan, y en páncreas, generalmente nos puede ayudar porque voy a ver que este lavado o este washout va a ser rápido, ¿no es cierto? A los 15 minutos, más del 60% o más del 40% si es que es relativo, ¿ok? Y en la resonancia igual, yo voy a ver generalmente estas lesiones que van a ser menores de 30 unidades Hounsfield y que van a perder señal en las fases dentro y fuera de fase, ¿ok? El mielolipoma son tumores de grasa, ¿no es cierto? De los adipocitos maduros, como su nombre lo dice, son tumores también benignos. Generalmente en la ecografía se ve como una masa heterogénea, hipo o hiperecoica, dependiendo qué tanta grasa tengan. Y si tiene contenido hemorrágico, pueden ser más hipoecoicas, ¿ok? Y en la tomografía generalmente yo lo voy a ver de contenido graso, ¿no es cierto? O sea, generalmente se tienen que ver hipointensos que van a estar separando las estructuras adyacentes. A veces pueden tener también calcificaciones o hemorragias, ¿ok? Y en la resonancia generalmente se van a ver hiperintensas, ¿no es cierto? En T1, en T2 se van a ver ISO, generalmente intensas, y con el contraste generalmente van a captar bastante de forma heterogénea, como les digo, depende qué tanta grasa tenga y suelen perder señal fuera de fase. Los hemangiomas también son otras lesiones benignas, no son tan frecuentes. Generalmente los voy a ver como esas lesiones de tejido blando, que generalmente a veces pueden tener calcificaciones o los flebolitos que habíamos visto, o calcificaciones distróficas si es que ha habido hemorragia previa. Y también, como ustedes pueden ver, conforme pasa el contraste, lo va a captar, pero de forma heterogénea, ¿verdad? Sobre todo hacia la parte de la periferia. En cambio, en la parte del centro va a estar como con una cicatriz y por eso no va a estar captándolo tanto, ¿ok? Y en la tomografía, igual, generalmente en T1 se va a ver hipointensa y si es que tuviera contenido hemorrágico se van a ver más hiperintenso. En T2 generalmente se va igual hiperintenso hacia la parte de la periferia, ¿no es cierto? Con la parte central igualito que en la tomografía hipointensa que no lo está captando y con el contraste igual generalmente va a ser de forma periférica, de forma gradual. La hiperplasia suprarrenal, que su nombre lo dice, es un agrandamiento de la glándula suprarrenal. Generalmente es no maligno por alguna adenoma o de repente menos común por un síndrome de Cushing o de Cohn. Entonces lo que yo voy a ver es básicamente a mi glándula aumentada de tamaño, pero de forma normal, ¿ok? A veces puede tener como aspecto medio nodular de repente, como máximo. Y con la resonancia yo voy a ver que justamente como tiene la grasa, va a ir perdiendo, ¿no es cierto? La señal fuera de fase por este contenido de lípidos que va a estar teniendo. La hemorragia generalmente es solamente de un lado, no causa síntomas y si es que lo veo en ambos lados, ahí sí ya me puede llevar a una insuficiencia renal en la que yo probablemente tenga que tomar corticoides, ¿no es cierto? Entonces en la ecografía generalmente voy a ver como una lesión de contenido sólido de forma heterogénea que tiene una parte generalmente central hipo, ¿verdad? Ecoica, o también puede ser totalmente anecoica, y a veces las paredes también pueden estar calcificadas un par de semanas después, o dependiendo si es que la sangre se va a estar compactando, y como ustedes pueden ver, no tiene vascularización ni interna ni periférica, ¿verdad? Y en la tomografía lo que yo voy a ver es, generalmente van a ser redondos, ovalados, y me pueden dar como estas cebras, ¿no es cierto? Y en las fases agudas subagudas generalmente van a ser hiperdensas y conforme vayan pasando el tiempo, el centro igual se va a mantener y pueden verse incluso las calcificaciones como si fuera un pseudoquiste. La enfermedad de Addison, un tipo de insuficiencia renal primaria, ¿no es cierto? Generalmente eso también se evalúa clínicamente y laboratorialmente, pero si es que yo pido mis exámenes de imágenes, ya saben que es por tomografía. ¿Ok? Entonces, en las fases agudas, generalmente solamente voy a ver como hematomas en ambos lados. Si es que es subagudo, lo que se le conoce como una adrenalitis, voy a ver que ambas glándulas van a estar aumentadas de volumen, ¿no es cierto? Incluso pueden tener
captar contraste de forma periférica o con centros necróticos, y ya como las formas crónicas, como en todas las patologías, la glándula se vuelve más chiquita y también pueden tener las calcificaciones. La adrenalitis tuberculosa, uno, el antecedente, ¿verdad? Y voy a ver pues que mi glándula generalmente en etapas tempranas va a estar como si fuera una masa agrandando, bien delimitada, y ya en formas más crónicas voy a ver que las glándulas están atróficas o incluso con calcificaciones, ¿no es cierto? Sobre todo lo que viene a ser después de un tratamiento, que pueden ser en toda la glándula o punteadas o de forma difusa, ¿ok? Y también incluso puedo ver que el contraste va a ser, no lo va a captar tan bien, ¿ok? El feocromocitoma es un tumor también poco común, generalmente son tumores malignos, se ven en ambos lados, sobre todo en lo que viene a ser niños, y tienden a ser calcificaciones, ¿ok? Y generalmente no generan hipertensión, si lo hacen tienen muy mal pronóstico. Entonces yo lo que voy a ver son esas lesiones grandes de forma poco homogénea, ¿no es cierto? Porque tiene zonas de necrosis y zonas quísticas que tienden a ser, captar contraste bastante, sobre todo en lo que viene a ser la fase portal, ¿ok? A veces también pueden hacer el lavado, como los adenomas, pero a diferencia de los adenomas, estos tienen más realce, más de los adenomas creo que era 60, ¿no es cierto? Acá son 110, 120 unidades Hounsfield, ¿ok? Y en la resonancia obviamente se va a ver mucho mejor, generalmente en T1 se va a ver como una lesión hipointensa, si es que tuviera necrosis o hemorragia de forma heterogénea. En T2 se va a ver ISO o hiperintenso, ¿verdad? Dependiendo también del contenido. Y con el contraste generalmente es heterogéneo y prolongado, y en este caso, dentro y fuera de fase no van a perder señal. El neuroblastoma también es un tumor maligno que generalmente puede dar síntomas simpáticos. Es una neoplasia extracraneal sólida bastante común en los niños. Entonces, generalmente lo voy a ver en la ecografía como esas lesiones no homogéneas que tienen vascularización por dentro, ¿ok? Y también pueden tener calcificaciones o pueden tener necrosis que se va a ver hipoicóico. Y en la tomografía yo voy a ver como esas lesiones que generalmente también son heterogéneas y que tienen estas calcificaciones, ¿no es cierto? Incluso también pueden tener áreas de necrosis y que pueden incluso atrapar los vasos y comprimirlos, o pueden desplazar órganos, también pueden haber ganglios por ahí. Y en la resonancia generalmente en T1 se van a ver ISO o hipo intensos, ¿verdad? Heterogéneos. Con contraste lo van a captar también de forma heterogénea, y en T2 generalmente también hiperintensos heterogéneos. Y ya en el carcinoma suprarrenal, que es un tumor maligno, muy raro, también puede generarme síntomas. Generalmente en la tomografía los voy a ver como esas lesiones irregulares, de cierto tamaño considerable, con áreas de necrosis o hemorragia. Entonces, por eso también el contraste va a ser dependiendo de qué componente tenga, ¿verdad? Y generalmente acá también retienen contraste del menos del 40% en el lavado, ¿ok? Pueden tener calcificaciones y pueden ir hacia la vena renal, hacia la vena cava inferior o hacia el hígado, e incluso pueden darme metástasis. Y en la tomografía, perdón, en la resonancia, igual les voy a ver como estas masas grandes, heterogéneas, ¿no es cierto? Que generalmente se van a ver hiperintensas en T2, y si es que hay hemorragia van a ir perdiendo señal, ¿no es cierto? Como se ve. Y generalmente pues el contraste es igual heterogéneo. Y el sarcoma también puede aparecer, generalmente son esas lesiones de tamaño considerable, heterogéneas, porque tienen quistes, tienen necrosis, tienen componentes sólidos, pueden ser mal definidos y también lo van a captar el contraste de forma heterogénea. Y las metástasis, que ya son las lesiones más comunes malignas en esas glándulas, generalmente sí se ven en ambos lados. Si es que solo se ven en un lado, generalmente es en el lado izquierdo. Entonces, en la tomografía voy a ver que el washout, ¿no es cierto?, se va a ir perdiendo menos del 50%, y el real se va a hacer más en la fase portal, ¿ok? Y en la resonancia, generalmente en T1 se van a ver hipointensas, en T2 hiperintensas, y como pueden ver acá con el contraste, van a ir captando de forma progresiva y fuera de fase no van a perder señal. Ahora vamos a entrar a lo que es retroperitoneo. Entonces acá hay que recordar también un poco de la anatomía, ¿no? Esta va a ser la parte del abdomen que va a estar justamente entre el peritoneo parietal posterior por delante y la pared abdominal hacia la parte de atrás. Y tiene tres compartimientos: el lateral, que van a estar
comprendiendo el espacio perirrenal, pararrenal, anterior y posterior, el de los grandes vasos, en el que va a ser justamente, como su nombre lo dice, la arteria aorta abdominal y la vena cava inferior, o incluso un poco de grasa y nódulos linfáticos, y el compartimento posterior, donde va a ser por atrás los músculos. Entonces acá yo voy a tener algunos signos que me van a indicar la etiología de los tumores que me pueden aparecer, ¿ok? Entonces tengo el primer signo, que es el signo del órgano incrustado. Este va a ser negativo cuando la masa me va a estar formando esta forma de media luna, el órgano formando en la media luna contra el tumor. Eso me dice que generalmente no, o sea, lo está rodeando, no está surgiendo de eso. Pero si yo veo que la masa pareciera que está saliendo de ese, entonces probablemente sí sea, ¿ok? Como dos círculos que están haciendo una intersección. También tengo el signo de la arteria nutricia, ¿no? Que generalmente, como ustedes ya saben, las lesiones, sobre todo las malignas, necesitan ser vascularizadas constantemente. Entonces, en algunos casos yo voy a ver una arteria que se va a ver hiperintensa, que me va a estar irrigando esta masa. El otro signo es el signo del pico, que me dice que si una masa me está formando un pico con el órgano que le está al costado de este, como se ve acá, formando este pico, generalmente tiende a provenir de este. Pero si la masa yo veo que está redondeado, o sea, como que están círculos separados, probablemente solamente lo comprima y no salga de este. Y por último, yo tengo el signo del órgano fantasma, que yo voy a tener una masa de tamaño tan grande que va a estar saliendo de un órgano tan pequeñito, entonces es un poco difícil de decir de qué órgano está saliendo, ¿ok? Entonces esos son signos, como ustedes ya saben, como los que veíamos en mediastino, de hecho que les van a preguntar. Entonces ya entrando en algunas patologías, tenemos el linfoma quístico, que es una malformación linfática benigna, de origen vascular, como su nombre lo dice, que generalmente yo lo voy a ver como estas lesiones, ¿no es cierto?, grandes, de atenuación de componente quístico, pueden tener lóculos, ¿verdad?, por dentro, contenido líquido, y que también a veces pueden incluso, como ven, estar cruzando planos en diferentes compartimientos y generalmente no suelen calcificar. El linfocele también es líquido linfático acumulado, generalmente postquirúrgico. Yo lo voy a ver como estas lesiones líquidas, ¿no es cierto?, de paredes delgadas que pueden tener cierto realce hacia la pared y tampoco suelen calcificar. Las hemorragias retroperitoneales, en las que yo voy a ver que las estructuras de ese retroperitoneo van a estar borrosas porque va a estar conteniendo pues toda la sangre y que generalmente con el contraste se van a ver ¿no es cierto?, densos, heterogéneos en los casos subagudos y agudos o hipodensos en los casos crónicos. Y en la resonancia igual yo voy a ver que generalmente se van a ver ¿no es cierto?, intensos como se ve acá en T1 en casos subagudos y agudos, hipo igual en casos crónicos en lo que viene a ser T2. Los schwannomas, tumores benignos, como su nombre lo dice, de la vaina de Schwann, también están hacia la parte del espacio paravertebral. Generalmente se van a ver como esas lesiones redondeadas, bien definidas, homogéneas, ¿verdad? O si es que fueran ya más grandes, se van a ver más heterogéneas y van a captar el contraste de forma heterogénea también. Y con la resonancia igual voy a ver que puede tener diferentes componentes. Si es que es quísticos, va a sobresalir sobre todo en T2, ustedes ya saben. Y también lo van a captar el contraste de forma heterogénea porque obviamente pueden tener, como les digo, quistes, hemorragias, calcificaciones, etc. El ganglioneuroma también es otra lesión de elementos inmaduros, justamente a los costados de los ganglios autónomos periféricos. Generalmente yo voy a ver como estas lesiones bien delimitadas, ¿no es cierto?, hipodensas o isodensas, de contenido sólido. A veces también pueden tener ciertas calcificaciones. Y en la resonancia, igual en T1 se van a ver hipoisodensos, en T2 iso o hiperintensos heterogéneos y con contraste no lo van a estar captando o de repente un poco heterogéneos. Los paragangliomas o tumores glómicos también son tumores neuroendocrinos, generalmente en los adultos, poco comunes, y que se van a ver en la tomografía como estas masas heterogéneas, ¿no es cierto?, hipo o hiperdensas, que van a estar mejorando con el washout de forma tardía, ¿verdad? Y que a veces incluso pueden estar erosionando el hueso, que está sobre todo de la columna. Y en la resonancia, como ustedes pueden ver, hipo, ¿no es cierto?, en T1,
que me va a dar esta, como tienen varios puntitos, como si fuera una sal y pimienta que le dicen, ¿ok? En T2 generalmente hiperintensos, ¿no es cierto? Y con el contraste heterogéneo, ¿verdad? Y bastante prolongado. El liposarcoma, su nombre lo dice, tumor maligno de la parte grasa, ¿no es cierto? Es una neoplasia sí bastante común, tiene 5 tipos, el más común es el bien diferenciado. En la tomografía yo lo voy a ver como esa masa que va a estar conteniendo tanto grasa, ¿no es cierto?, como tejido blando, heterogéneo, incluso puede tener esos tabiques por dentro y va a captar contraste en los tejidos blandos. Y en la resonancia generalmente si es en T1 se van a ver hiperintensos o isointensos en T2 y van a estar perdiendo señal grasa si es que son bien diferenciados. Los linfomas es el tumor maligno más común del retroperitoneo, es la tercera parte de las masas que se suele ver aquí. Entonces, generalmente lo que yo voy a ver es ganglios, ¿ok? Los ganglios, acuérdense, ya sea linfoma Hodgkin o no Hodgkin, van a caracterizarse con ganglios siempre grandes, que no captan contraste, homogéneos, pueden tener contenido necrótico, grasa, etcétera, y en la resonancia igual, dependiendo, puede ser homogéneo, heterogéneo, dependiendo del contenido de estos ganglios. Y ya para terminar, vamos a hablar un poquito de hematología, que es un capítulo que han estado agregando últimamente. Entonces, en lo que tenemos, la anemia aplásica es un trastorno de las células madres hematopoyéticas, ¿verdad? Anemia hematopoyéticas, que va a terminar con una disminución de todas las líneas celulares y una médula ósea hipocelular. Entonces, lo que yo voy a ver, que ya hemos visto también en columna, es que la densidad ósea, ¿no es cierto?, va a estar disminuida, sobre todo en lo que viene a ser los huesos largos, incluso pueden haber cambios en su tamaño. Los corticales también pueden estar adelgazadas, incluso me pueden dar las fracturas patológicas o me pueden dar diferentes señales dependiendo de las anormalidades que tengan, ¿ok? La hemofilia, el trastorno hemorrágico hereditario, acuérdense que está ligado al cromosoma X, que se ve prácticamente en los hombres. Acá tenemos 4 tipos. Puedo tener la artropatía hemofílica, o sea, básicamente derrame líquido, ¿no es cierto? Líquido, hemartrosis, osteoporosis, enfermedad degenerativa, o también me puede parecer como un pseudotumor, ¿ok? Que va a ser como un área anecoica, si es que es en la ecografía, o también puede ser hipointensas en la tomografía en T1 y en T2, y también se pueden formar estos hematomas, ¿no es cierto?, alrededor de los tejidos blandos que pueden contracturar y también hemorragias graves, porque es, como ustedes saben, es un trastorno de la coagulación de la sangre. La leucemia es otra neoplasia de las células inmaduras o los blastos de la médula ósea. Entonces, lo que yo voy a ver básicamente es una disminución de la densidad ósea. Voy a ver que las bandas de las metáfisis se van a ver más radiotransparentes. Ya saben lo que es radiotransparente y radiopaco. Diferentes tipos de reacciones periósticas, capa de cebollas, en sol naciente, etcétera. Todo lo que habíamos visto. Las trabéculas también pueden estar más gruesas. Incluso, miren, los cuerpos vertebrales pueden llegar a ser colapsados, ¿ok? En la parte ósea también voy a ver esas lesiones líticas, ¿no es cierto? Por la invasión hematógeno directa, erosiones, y también puedo ver que en la piel van a estar formándose depósitos, ya sea en cualquiera de las 3 capas, y también en los músculos también va a formar como si fuera una masa, ¿ok? El linfoma es la neoplasia maligna, pero de los linfocitos o linfoblastos. Básicamente acá lo que yo voy a ver son masas o ganglios, sobre todo lo que viene a ser el mediastino, pero también en diferentes partes del cuerpo como cuello, abdomen, ¿ok? Entonces, acuérdense de las masas y también incluso en parte del cerebro, también lo puedo llegar a ver generalmente hiperintensos en T1 e hiperintensos en T2. Y el mieloma múltiple, que también es una proliferación multifocal de células plasmáticas de la médula ósea, lo que yo voy a ver en lo que es el cráneo me va a dar esas lesiones líticas que se conoce como un patrón en sal y pimienta o en sacabocados, ¿ok? Clásico del mieloma múltiple. También puede haber que la densidad ósea va a estar disminuida, ¿no es cierto? Incluso pueden generarse fracturas por compresión y voy a ver pues que todo el compromiso que está en la médula va a estar afectado en T1 hipointenso, en T2 saturación grasa hiperintenso
y con contraste hiperintenso. Entonces, eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta.